Buenos días, queridos hermanos, y buenos días a todo aquel que vea esta transmisión, esta grabación. Y pido al Señor que cualquiera que vea esta enseñanza sea tocado en su corazón por Cristo Jesús. Porque aquí hoy vamos a compartir la primera parte del pasaje donde Saulo de Tarso, aquel fariseo de fariseos, aquel hebreo de hebreos que perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro personal con Cristo y su vida cambió. Ponga atención si usted todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Es posible que usted lea la Biblia y no entiende. Es posible que usted vaya a la iglesia, pero no entiende muchas cosas. Ponga atención, porque a lo mejor usted todavía no ha tenido un encuentro personal, íntimo con Cristo, y por eso usted no ha cambiado aún. Quiero que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a andar hoy en los primeros 5 versículos de este maravilloso pasaje que nos muestra que Dios puede hacer maravillas y puede convertir a lo peor de este mundo en su servidor para que predique el evangelio, para que le sirva. Muchas veces hay personas que piensan que porque han llevado una vida desagradable delante de Dios, no pueden ser tocados por Dios, o muchos piensan que son hipócritas y por eso no buscan del Señor. Cuando leemos este pasaje, conociendo lo que era Saulo de Tarso, aquel que estaba presente cuando apedreaban a Esteban y consentía, dice la palabra de Dios, aquel que perseguía cristianos por todo el mundo conocido en esa época para llevarlos presos, los azotaba. Ese mismo hombre, cuando conoció a Jesús, cuando tuvo un encuentro íntimo con Jesús, su vida fue totalmente cambiada y se convirtió en el misionero más grande que ha dado la historia del cristianismo. Leamos Hechos 9 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y note la palabra camino con mayúscula, está hablando de hombres o mujeres que seguían a Cristo, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tremendo pasaje. Si usted cree que usted no puede cambiar, este pasaje de la conversión de Saulo le demuestra que Dios sí puede hacer maravilla en su vida y le puede cambiar. No importa quién usted ha sido, déjese llevar por Cristo. Tenga un encuentro personal con Cristo y Cristo le cambiará su vida, salvará su alma y el día que usted muera, usted irá al cielo. Dice aquí que Saulo, aún respirando amenazas contra los discípulos del Señor, Saulo, ese mismo que más tarde se llamó Pablo,
era muy celoso por las creencias de los judíos y comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo. Como dice allí, los de este camino. ¿Por qué los judíos en Jerusalén querían perseguir a los cristianos hasta lugares tan lejos como Damasco? Hay muchas razones, vamos a decir tres nada más por este momento. ¿Por qué querían perseguirlos? Querían llevar a la cárcel a los creyentes que habían huido de la persecución después de la muerte de Esteban. 2. Querían contener la difusión del cristianismo a otras ciudades. El cristianismo estaba creciendo, pero ellos, los judaizantes, querían contener este crecimiento. Número 3. Los judíos, los fariseos, querían promover la carrera de Saulo y fortalecer su reputación como un verdadero fariseo celoso de la ley, porque eso era Saulo de Tarso. Fariseo de fariseos, perseguidor de los cristianos. Ellos querían fortalecerlo. Miren Filipenses capítulo 3 y versículo del 4 al 5. Dice allí, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Saulo de Tarso era un fariseo, perseguidor del cristianismo. Dice el 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Era un personaje perseguidor de cristianos. Tenía una buena posición social. Gozaba de muchos privilegios. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero realmente estaba persiguiendo al mismo Cristo. Miren los versículos 4 y 5 ahí en Hechos, capítulo 9. Versículos 4 y 5. Dice, y cayendo en tierra, voy a leer desde el 3 de nuevo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Note la palabra. Filipenses 2, del 11 al 12 dice, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Aquí estaba Pablo enfrentado cara a cara con la verdad. Cuando él viajó a Damasco a perseguir a cristianos, Cristo mismo lo confrontó cara a cara con la verdad del evangelio. Eso es lo que necesita mucha gente hoy en día. Ser confrontado cara a cara por la verdad de Cristo, por la verdad del evangelio. Por eso el mundo está perdido porque no han sido confrontados. Han aprendido, le han enseñado por tradiciones, costumbres de hombres, pero no han sido confrontados con la palabra de Dios. Fue una experiencia que dio inicio a su nueva vida en Cristo. Pablo no vio una visión. Pablo tuvo un encuentro íntimo con el mismo Señor Jesucristo resucitado. Y cuando él dijo Señor, Pablo le reconoció como Señor. Reconoció su propio pecado y de inmediato rindió su vida al Señor Jesucristo y decidió obedecerle. Noten la pregunta, Señor, Señor, qué tremendas palabras. ¿Quién eres? Jesús le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo a cristianos. Pablo estaba persiguiendo al mismo Cristo, al autor y consumador de la fe. La verdadera conversión es el resultado de un encuentro personal con Jesús que guía a una nueva vida
de relación íntima con Él. Muchos hoy en día pregonan, hablan y dicen cosas, pero al final no han tenido un encuentro personal con Cristo. Pablo pensaba que perseguía herejes, pero a quien perseguía era al mismo Jesús. ¿Cuántas personas que quizás usted conoce ahora mismo necesitan tener un encuentro personal con Cristo? Por eso debemos hablar del Evangelio, para que otros conozcan también a Cristo. Quizás muchos se le opongan cuando usted habla de Cristo. Pero déjeme decirle algo, todo aquel que persigue a los creyentes hoy en día es también culpable de perseguir a Jesús. Porque los creyentes formamos parte del cuerpo de Cristo. Cualquiera que se le opone y le persigue, se está oponiendo, es al mismo Cristo. Siga predicando de Cristo, siga hablando el Evangelio, es nuestro trabajo. Quizás otros escuchando, como lo hizo Pablo, que escuchó la voz del Señor. Quizás otros escuchen la voz de Cristo y se conviertan y tengan una nueva relación con Jesús. Hable de Cristo para que alguien tenga un encuentro personal con Jesús y cambie su vida. Quizás usted mismo lee la palabra, pero no entiende mucho. Quizás usted mismo está yendo a la iglesia, pero no entiende nada. ¿Quiere que le diga algo, hermano? A lo mejor usted no ha tenido un encuentro personal con Jesús. A lo mejor usted está siguiendo una religión, pero no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Note Pablo. ¿Quién era Pablo, Saulo de Tarso? Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, reconoció a Cristo y le dijo, Señor. Usted que está viendo esta transmisión, ¿cómo llama a Cristo? ¿Usted le llama a Cristo Señor? ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados y darle la vida eterna? Medite en esto y tenga un encuentro personal con Jesús para que su vida sea cambiada. Pablo, desde este momento, su vida fue cambiada, cambió. Usted puede cambiar y puede ser grandemente usado por el Señor si usted decide rendirse, reconocer a Jesús y obedecer su palabra. Que el Señor les bendiga.